Muy buenas noches, estudiantes. Tenemos nuestra clase sincrónica el día de hoy de la materia Educación y Sociedad, desafíos del contexto actual de la educación especial. Como primer punto, quisiera aclarar que no vamos a hablar de los contenidos que ustedes están revisando o de nuevos contenidos que su servidor vaya a proporcionar, sino vamos a ir más allá de lo que dicen los contenidos. Lo que me interesa a mí tratar con ustedes es hablar sobre la dignidad, educación y sociedad. ¿Por qué hablar de la dignidad? Como sujetos, individuos que viven en comunidad, que tenemos una identidad personal, comunitaria, que nos proyectamos hacia un futuro, tenemos por naturaleza un modo de ser y un modo de actuar que nos distingue ante los demás. Cada uno de nosotros por sí mismo es un fin. Por desgracia, en el contexto en el que vivimos, todos los sujetos son susceptibles de ser tomados como productos. De hecho, vivimos en una sociedad basada en una calidad, en una ética de la calidad. Es decir, das resultados, eres bueno. No das resultados, eres malo. La persona humana pareciera que vale por lo productiva que es, por la capacidad de resolver problemas, por los conocimientos que tiene o simplemente porque representa un modelo, cualquiera que este sea, para la sociedad. Y los demás que no poseemos cualidades de ese tipo, ¿no valemos? Desde este punto de vista, nuestra materia debería cobrar un sentido especial, dado que cada uno de nosotros es digno de ser considerado como único e irrepetible. La sociedad actual pudiera parecer que carece de este criterio suficiente para tomar a la persona tal y como es. Es decir, una naturaleza, un ser pensante, capaz de tomar decisiones, capaz de transformar su mundo, capaz de ser distinto entre un montón de personas que comparten las mismas cualidades, es decir, libertad, inteligencia, capacidad de decisión. En este sentido, quisiera hablarles esta noche. Y para ello voy a plantear una pregunta. ¿Cuál es el problema real de la educación en relación con la sociedad? Desde hace muchos años en México se ha planteado que la educación es mala, que ciertas instituciones educativas son buenas por ciertas razones y la mayoría son malas por otras tantas razones. Podemos decir que la educación en México tiene varias aristas, es decir, varios puntos en donde deberíamos de tratar poco a poco estos problemas. La población mexicana tiene dificultades para aprender, dificultades para enseñar, dificultades para respetar normas y leyes, tiene dificultades en la convivencia. No podemos decir que México es un país solidario cuando no sabemos respetar señalamientos de tránsito, no sabemos respetar la autoridad, no sabemos respetar las leyes. Si vemos la oportunidad, le sacamos la media vuelta y entonces entendemos que se puede hacer en este país lo que sea, siempre y cuando no te cachan. Si esto lo pasamos a nivel educativo, nos daremos cuenta de que la educación pudiera parecer solamente un trámite, es decir, nada más nosotros cumplimos con un cierto requisito, un tránsito por varios niveles educativos hasta lograr culminar el bachillerato, la licenciatura
o un posgrado. Esta visión inmediata de la realidad no nos va a permitir entonces formar personas buenas, justas, con valores, productivas, socialmente aceptables, que sepan resolver problemas en medio de un contexto global y más ahora en un contexto global y dividido. Muchos de nuestros problemas inician con el profesor y con el alumno. Y sí me gustaría hacer énfasis en esta doble distinción, porque nosotros, como docentes y como alumnos, debemos valorar nuestro desempeño. Pero no se puede valorar el desempeño académico o laboral docente, sin tomar en cuenta que mucho de nuestro comportamiento cotidiano inicia en la casa con la formación de hábitos, pero hábitos que no posiblemente tengan que ver con el conocimiento o con la lectura, sino con la alimentación, el descanso y los prejuicios sociales. Y es en este punto en donde voy a empezar a hacer una crítica acerca de cómo somos y cómo nos comportamos y por consiguiente cómo nos concebimos. En mis años como docente me he dado cuenta de que muchos de nosotros, nuestra primera alimentación del día empieza a las 10 u 11 de la mañana. ¿Qué es lo que pasa con un alumno o con una persona no come, desayuna a sus horas? Tiene un rendimiento mínimo, dado que no tiene ni las fuerzas, ni las vitaminas, ni los carbohidratos, mucho menos las proteínas suficientes para tener un desempeño eficiente. He tenido la oportunidad de dar clases en distintos ámbitos educativos, en distintos niveles, y me he encontrado una constante en cada una de mis experiencias como docente. Los alumnos no llegan a la escuela sin haber probado alimento. Su primer alimento es hacia media mañana. Por consiguiente, yo les pregunto, ¿qué rendimiento académico puede tener un chico que no desayuna temprano en su casa? He tenido alumnos con gastritis, hipertensión, problemas del corazón, a sus 16, 17 años de edad. Este es un problema grave y este es un problema de salud pública, porque podríamos pensar que las escuelas rurales, suburbanas o donde hay una población marginal es la que no va alimentada a la escuela. Y sin embargo, este es un problema generalizado en toda la población mexicana. Y ya no se trata nada más de una cuestión económica, sino más bien de una cuestión de hábitos. Entiendo con perfección de que no es posible atender todas las necesidades alimenticias de la población. Sin embargo, si nos damos cuenta de la necesidad de formar hábitos desde la casa, desde la alimentación, para poder aprender y para poder enseñar. El rendimiento académico, que lo hemos visto nosotros, no es el adecuado. Tenemos muchas carencias a nivel de matemáticas, de lectura-redacción, de comprensión de textos, para la resolución de problemas, para interesarse en conocimientos científicos. Tenemos un serio problema educativo y considero, que si me lo permiten, que este inicia con la alimentación. Si no tenemos una alimentación adecuada, las neuronas no pueden tener la sinapsis requerida para poder intercambiar información.
el cuerpo no tendrá la suficiente energía para poder desplazarse, tomar el lápiz, aprender. Van a decir, "Oh, maestro, pues a mí no me pasa nada". Sí, porque tu cuerpo está lleno de adrenalina y es lo que te mantiene despierto. Pero la adrenalina no es una descarga de energía que se consume, no es la fortaleza que necesitas para poderte desempeñar académicamente bien. Para hablar de una sociedad incluyente y educada, deberíamos de cambiar nuestras concepciones en favor de contar con personas bien alimentadas para que sean productivas y en lo académico para que den resultados eficientes a fin de que los resultados que tengamos en cualquier examen sean por un verdadero aprovechamiento. Si se dan cuenta, actualmente tenemos ciertos ciertos personajes que han sobresalido en olimpiadas en matemáticas o en robótica o en alguna otra área de las ciencias, pero son pocos. Habría que ver las condiciones en las que ellos llegaron así. ¿Qué pasa con el resto de la población? Es necesario replantear nuestros estilos de vida para que pudiéramos nosotros en verdad saber qué es lo que nos hace falta para poder ser exitosos. A su vez, por experiencia propia, tanto las familias de escasos recursos como aquellas que pueden tener una solvencia económica más solventada, no tienen los hábitos o la costumbre o la intención de cambiar sus estilos de vida, sus estilos de consumo. Esto hace que se vuelva un círculo vicioso y por lo tanto que nuestro modo de vivir y de consumir alimento sea a partir de un desorden que tenemos para el cuidado personal y para alimentar al espíritu. Y esto es muy importante. Nosotros como docentes o como futuros docentes tenemos que plantearnos cuál es el medio o los recursos, no solamente para alimentar el cuerpo, sino también alimentar el alma. ¿Qué consumimos? ¿Leemos libros? ¿Leemos el periódico? ¿Leemos revistas especializadas? ¿O consumimos también, como lo podemos hacer con los alimentos que nutren el cuerpo, podemos consumir lecturas chatarra, que no dejan nada al espíritu? Y este es un planteamiento muy serio, porque nosotros tendríamos que valorar qué es lo que sabemos a partir de lo que consumimos. En alguna de las tareas, creo que fue uno de los foros, hacía una pregunta, Hussein, ¿por qué es importante para la atención a la educación de personas con necesidades especiales que el docente esté bien preparado? O sea, no estamos preguntando sobre la causa de tener los conocimientos suficientes para dar respuesta a un sector de la población que requiere cierta atención distinta. Por otra parte, los que aparentemente somos normales o tenemos otro tipo de condiciones, tendremos que tener una apertura diferente para la atención y la convivencia a ciertos grupos vulnerables que no tienen las mismas condiciones de la mayoría de la gente. Por otra parte, tendríamos que hablar también del descanso y la recreación. ¿Sabemos descansar? ¿Sabemos recrearnos? Un factor importante dentro del estudio es saber descansar, saber tener momentos de esparcimiento. En nuestros tiempos considero que es muy difícil ya tener este espacio recreativo y de descanso dado que estamos acelerados. Y tenemos también la mala costumbre de pensar de que
tenemos que tener una actividad constante para producir, para tener dinero, para ser alguien en la vida. Sin embargo, a veces tanto esfuerzo invertido en las actividades laborales o académicas, pues no nos permiten visualizar, y hacer una reflexión profunda sobre lo que tenemos y hemos aprendido. Tanto profesores como alumnos pareciera que se ven en la necesidad de trabajar doble turno por cuestiones económicas, familiares, laborales, por el ansia de poseer algo más. Por otra parte, la recreación que tenemos no es la indicada. Valoren ustedes mismos cómo conviven con sus amigos. ¿A partir de qué? ¿Qué es aquello que les llama la atención y hacen con cierta frecuencia? El desarrollo personal y de la convivencia social sana tendría que replantearse a partir de cómo nos recreamos. Pareciera que en ocasiones la convivencia consiste en hacer cosas que no deberíamos de consistir. Es decir, tener exceso, conductas de riesgo, que en lugar de dejarnos algo de provecho, pueden mermar nuestras actividades cotidianas. Otro elemento que considero importante plantear en esta discusión son nuestros prejuicios sociales. Muchas de las lecturas que estamos revisando en plataforma hablan de los convenios, de las cuestiones que estamos aceptando a nivel internacional para la inclusión en el sistema educativo de personas con necesidades especiales. Hemos hablado también de las cuestiones de pobreza, cuestiones de género, en donde también es necesario tener una apertura para la convivencia, para la aceptación de estas personas, y también que ellos nos acepten tal y como somos, ¿no? Sin embargo, en México, no sé, en otros países, ocurre un problema que me llama a mí la atención. Nuestro sistema de creencias que tenemos acerca de la vida, de las relaciones humanas, del matrimonio, de la educación a los hijos, de la educación a las mujeres o del trato con las mujeres, pareciera que está estigmatizada por cada uno de nosotros o por cada grupo social. Se dan aperturas a ciertos criterios, a ciertas ideas, o en otras ocasiones se cierran las posibilidades de convivencia dado a un sistema de creencias, o nos regimos a veces por un tipo de religión anquilosada que no nos permite realmente valorar la dignidad de la persona, y pensamos y aceptamos una verdad que puede no tener un fundamento ni teológico, ni filosófico, ni sociológico. Simplemente es porque así dicen y así deben ser las cosas. En México empieza a cambiar ya, gracias a Dios, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Sin embargo, aún hay ciertos elementos sociales, culturales, que pesan sobre nuestra manera de ser. Algunos de ellos afectan directamente la convivencia. Todavía podemos encontrar en algunas comunidades humanas que la mujer, y así lo he constatado en algunas ocasiones, no puede estudiar pues, simplemente porque es mujer, porque creemos o creen algunas familias que se va a casar y por lo tanto la van a mantener. Estas mujeres, estas chicas, están alejadas del sistema educativo, están alejadas de la adquisición de nuevos saberes para poder ser productivas y realizarse ellas mismas. Por lo tanto, la educación es evidente, que se hace evidente en cuanto que si vamos a hablar de una sociedad incluyente, tendría que ella primero cambiar y no tener que cambiar a partir de las leyes.
¿Por qué? Porque la imagen que se genera a partir de unos programas de televisión sobre la autoridad educativa no son los adecuados. Porque la imagen que se tiene de todas las escuelas pareciera que es el que domina el salón de clases y el maestro es un títere de los alumnos. Entonces, nuestra misma imagen que aparece en la televisión, en alguna literatura, no es la adecuada. Cuando me refería hace un rato de qué es lo que consumimos para alimentar el espíritu, me estoy refiriendo a este tipo de cosas. Podría alguno de ustedes decirme, yo no veo esos tipos de programas, y sin embargo tampoco hacemos nada porque dejen de proyectarse en la televisión. Permitimos, como sociedad, que la imagen de la autoridad, cualquiera que ésta sea, se denigre. Como sociedad, ¿qué hacemos? Los prejuicios que tenemos sobre la sociedad mexicana y sus agentes educativos son poco favorables, por lo tanto, para un desarrollo óptimo en materia educativa. Estos problemas afectan a la población en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales. ¿Por qué? Porque también los estigmatizamos. Creemos que por tener esas condiciones no van a poder llegar lejos. Creemos que van a ser uno más del montón. Creemos que no van a tener la capacidad suficiente para valorarse por sí mismos. Sin embargo, la experiencia dice lo contrario. La educación debería empezar por aquellas personas que educan, como alguna vez lo leí en alguna de sus tareas, y por aquellas personas que merecen los recursos. Sin este cambio de perspectiva, nosotros mismos estaríamos atentando con una visión diferente de lo que debe ser la educación en México. Y digo atentando porque de seguir así, nada va a cambiar. Las relaciones humanas, por lo tanto, van a seguir estando estigmatizadas y ciertos tipos de personas que viven en situación de vulnerabilidad también van a estar estigmatizadas por este sistema de creencias. Hablar de una educación integral significa que vamos a hablar de un sujeto que es capaz no solamente de desarrollarse en lo cognitivo, en lo motriz, o en lo social, o en lo axiológico, sino de ser capaz de transformar su medio a través de la convivencia y la cooperación y la colaboración con otras personas, tanto de su misma condición como con condiciones diferentes. Esto debería ser nuestra idea de integralidad. Pero para ello, también la sociedad requiere que ponga los medios, una infraestructura con edificios y calles adecuadas, un transporte apropiado en donde no tuviéramos que hacer un esfuerzo de subir, sino nada más de cambiar de nivel. Un sistema de atención ciudadana en donde la educación y los profesores estén atentos a las necesidades de la población, no estén atentos nada más a la percepción de un sueldo. Por lo tanto, también se requiere de espacios, tanto en escuelas como en lugares públicos, de un lugar para el deporte y la recreación. De no ser así, entonces no podríamos hablar de una educación integral y estaríamos todavía a expensas a ver de lo que se puede hacer de 6 a 7 horas de estancia en una escuela, en donde no hay un espacio para correr, no hay un laboratorio para experimentar, no hay un maestro que nos invite a pensar de otra manera. Por desgracia, en México tenemos una sociedad o varios grupos sociales en situación vulnerable. De no tratarse este problema, la población vulnerable y con necesidades especiales seguirán sin tener un trato digno en México. Y cuando me refiero a la dignidad, me refiero a lo que ya mencioné hace rato. Porque cada uno de nosotros es único e irrepetible, capaz de tener una identidad propia, de tomar decisiones propias,
a fin de transformarse y transformar su mundo, el mundo que le rodea. La dignidad de las personas no se basa nada más en el respeto a la ley, tampoco se basa en la firma de convenios o en la aceptación de ciertas condiciones, sino en la adquisición de una postura personal y sobre todo en la adquisición de un ser, de un modo de ser y un modo de actuar. En nuestro caso, como mexicanos, y dado los principios que nos rigen, debemos de vivir y trabajar en un ambiente democrático, libre y soberano para obtener personas justas y socialmente aceptables. Pues yo quisiera agradecerles ante todo por su atención ante estas ideas que considero importantes para esta materia. Podemos llenarnos de ideas, de conceptos, de convenios, pero si no hay un cambio de actitud en nuestra manera de alimentar el cuerpo y el espíritu, en la manera de descansar y recrearnos, y en la eliminación de ciertos prejuicios sociales, como docentes no podremos ser distintos. Estudiar no garantiza transformar actitudes, pero el cuestionamiento constante acerca de qué debe ser el hombre y hacia dónde debe dirigirse, entonces eso sí puede cambiar nuestra percepción de lo que debe ser el docente, el alumno y el tipo de persona que queremos formar. Por su atención, muchas gracias.